buenas tardes, autoridades académicas, estudiantes y público asistente a las jornadas de exposición del cuarto FOCESA 2020, Antropología y Arqueología hacia una nueva normalidad, retos y desafíos. El comité del cuarto FOCESA les da la bienvenida a nuestra estimada audiencia que nos acompaña la tarde de hoy en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Leonardo Regalado, soy estudiante de quinto año de Arqueología de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta tarde presentaremos 3 interesantes ponencias a cargo de estudiantes de Guatemala y El Salvador. Nuestra primera intervención estará a cargo de Melissa Alejandra Cepeda Mayen. Posee un técnico en gestión de patrimonio cultural, es del ITCAFEPADE. Actualmente es estudiante de quinto año de la licenciatura en Arqueología de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha participado en más de 12 proyectos arqueológicos en coordinación con el Ministerio de Cultura de El Salvador. Entre ellos se destacan Proyecto Nacional Ciudad Vieja, temporadas 2016-2018, Proyecto de Investigación, temporada 5, en el Parque Arqueológico de San Andrés, Proyecto de Implementación de nuevas cubiertas en el Parque Arqueológico de Colla de Serén, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Proyecto de rescate en el sitio arqueológico de Tacuzcalco y también en el proyecto arqueológico de rescate arqueológico del sitio de El Chahuite en el Valle de Zapotitán. Además, ha colaborado como organizadora del FOCESA desde el año 2016 hasta la fecha. Fue presidenta del tercer FOCESA 2019 y en esta oportunidad es ponente para la 4ª edición de este foro. El día de hoy nos expondrá un tema de investigación titulado Vestimentas durante la época prehispánica, simbolismo, roles y tendencias. Un análisis desde el registro arqueológico de El Salvador. Bienvenida, Melissa Mayen, un gusto saludarte y bienvenida al cuarto FOCESA. Parece que tenemos problemas de conexión. Esperemos un momento. Parece que tenemos un problema de conexión. Solicito un momento de espera en vista de que parece que nuestra ponencia se vea un poco atrasada. Nuestra ponente tiene problemas de conexión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida al FOCESA. Te cedemos el micrófono para que tú nos puedas contar más de este interesante tema de investigación que nos traes. Gracias, Leo, gracias de verdad y gracias a la audiencia que nos está viendo por esperar. Como les digo, cuando uno pues menos se lo espera, la tecnología también nos falla y hoy fue el caso, ¿verdad? Ya estábamos hace como una media hora practicando, estuvimos conversando, pero justo al momento de comenzar el en vivo no se puso de mi parte la tecnología. Así que les pido una disculpa de verdad. Buenas tardes a todos. Para mí es todo un placer poder estar en este foro, que me hayan aceptado la presentación. Espero poderles compartir un tema que les llame la atención. Voy a empezar a compartirles yo la presentación, ¿verdad? Y como les digo, espero que la temática les parezca interesante.
que les parezca interesante. Esta investigación la he preparado precisamente estos meses que hemos estado de cuarentena, ¿verdad? Que hemos estado en casa. Es especialmente para este foro, ya que es una temática que me ha llamado la atención desde hace algún tiempo, y ahora que estuvimos pues varios meses y que estamos todavía en casa varios meses, he tomado la decisión de ¿cómo se llama? De poder preparar esta presentación y compartirla con ustedes. Es totalmente de carácter documental. ¿Por qué? Porque he tomado en cuenta aquellos documentos, libros, artículos, archivos que están en internet, ¿verdad? Que tienen mi objeto de estudio, que en este caso es ya sea cerámica, figurillas o algunos monumentos líticos que conserven vestimentas para poder hacer el análisis. Ahora bien, voy a comenzar. La temática es vestimentas durante la época prehispánica, simbolismo, roles y tendencias. Un análisis desde el registro arqueológico de El Salvador. Como les mencionaba, he tomado en cuenta, todo el material que les voy a mostrar aquí es precisamente de material arqueológico recuperado en nuestro país, en el país de El Salvador. Entonces, a partir de ahí he hecho yo este análisis. La agenda que vamos a desarrollar, vamos a hablar un poco las posturas con relación a vestimentas prehispánicas. Es importante entender cuál es el concepto que se le da al vestuario, ¿verdad? O cuál es aquella necesidad de indagar a través del vestuario la forma de vida de las poblaciones pasadas. Los tipos de vestimenta que también se daban para esta época, algunos ejemplos de vestimentas del preclásico, clásico y posclásico, que son los periodos culturales que se han registrado hasta la fecha en El Salvador. Cada uno de ellos posee una particularidad diferente, pero también la vestimenta es algo que ha estado enmarcado en cada uno de estos tres periodos. También los roles que podemos identificar a través del estudio de la indumentaria, los simbolismos que podemos ver implícitos en cualquier pieza de una vestimenta, tocado, peinado, lo que sea, ¿verdad? También las tendencias, porque así como hoy tenemos ciertas tendencias al vestir, la apariencia, la estética, también para esa época existió. Y vamos a hablar también los elementos que todavía compartimos en la actualidad. Hay ciertos detalles que todavía los seguimos usando, los seguimos practicando, pero evidentemente hoy lo hacemos a través de con una intención, con una función distinta, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado, pero todavía hay ciertos detalles que los seguimos conservando o los seguimos haciendo. Algunas consideraciones finales, algunas conclusiones preliminares, ¿verdad? Comentarios a los que he llegado al final de la investigación, y evidentemente espacio de preguntas o comentarios si alguno de ustedes está interesado en realizarme alguna pregunta. Bueno, hay que entender primero hay que entender qué es lo que significa el vestuario o cómo puede permitirnos entender un contexto social y cultural desde el pasado hasta hoy el presente. Entonces, las posturas y conceptos del vestuario en la época prehispánica. El vestuario a lo largo de la historia ha servido para expresar la identidad individual o colectiva de los seres humanos y permite poder entender este contexto social y cultural, ¿verdad? Sin ninguna mediación de palabra. Entonces, además, el vestuario ha formado parte de los medios económicos, objetos de intercambio social, ritual, así como también instrumentos de poder político dentro de determinado grupo cultural a lo largo de todo este tiempo. Entonces, básicamente, a partir de un estudio de vestimenta, podemos identificar la forma de vida de las sociedades. Podemos identificar ciertos roles importantes, ciertos roles cotidianos, ¿verdad? De un grupo cultural a partir de la apariencia, ¿verdad? A partir de qué vestimenta yo utilizo, qué peinado yo tengo. Entonces, es por eso que es muy importante tomar en cuenta este tipo de investigaciones para poder comprender también las sociedades pasadas. Ahora, el vestuario y su utilidad, ¿verdad? Desde las épocas ancestrales, las sociedades culturales han cubierto su cuerpo con el objetivo de protegerse, ¿verdad? Por todas estas condiciones climáticas, protegerme del frío, protegerme del calor, como sea, ¿verdad? Entonces, así también por razones de índole ritual y de estética, ¿verdad? Todo tiene un significado para cada uno de nosotros. Si yo me coloco de repente una blusa que tenga cierto estampado, cierta forma, yo lo hago con una intención, ¿verdad? Yo lo hago y lo hago todos los días, entonces se convierte en algo ritual porque lo estoy haciendo todos los días debo de vestirme, debo de cambiar, sí cambio las prendas, pero todos los días es algo que lo estoy haciendo constante. Y la estética, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ver?
¿verdad? Si me siento cómodo, si me siento bonito, si me siento elegante, así, ¿verdad? Entonces, es algo que el vestuario lo viene a abarcar en ese sentido. Y también cómo es estas poblaciones pasadas lo hicieron desde un índole ritual y estético, pero aprovechando los diversos materiales que la naturaleza ofrecía, como las fibras vegetales, la lana, los metales, las piedras, las conchas, los huesos, todos estos elementos que la naturaleza ofrecía a los seres humanos desde las épocas pasadas, desde la época prehispánica, ha sido algo que se ha venido utilizando, se ha aprovechado para poderlo aplicar en su vestimenta. Y lo vamos a ver más adelante porque en sentido yo les he puesto estas dos definiciones aquí, ¿verdad? Ahora, conozcamos los tipos de vestuarios para que podamos después, cuando yo les coloque el correlativo arqueológico, que es decir, la muestra que yo he analizado, para que podamos ver cuáles de esos tipos de vestuarios se ven que están ahí plasmados. Entonces tenemos el famoso huipil, creo que todos en algún momento hemos escuchado lo del huipil, lo hemos visto, quizás algunos lo hemos utilizado en algún momento, y este básicamente consiste en la unión de dos o más lienzos que forman una túnica suelta sin mangas, ¿verdad? Esta es usada para cubrir sus torsos. Básicamente es una prenda femenina. Aquí tenemos solo un ejemplo para que nosotros podamos tener una idea de cómo es, ¿verdad? Si alguno no lo ha visto en algún momento, ¿verdad? Para recordar que es un huipil. Aquí podemos observarlo en esta imagen. También tenemos el famoso punta de cuello, ¿verdad? O el quexquemil, que lo conocen así en México, básicamente. La mayoría de estudios con relación a vestuario en esta época se han profundizado bastante en México. Entonces hay que tomar ciertas posturas, ciertas ideas de estas investigaciones y tratar de aplicarlas también aquí en El Salvador. Entonces por eso es que yo he tomado en cuenta también algunos conceptos de documentos que he tomado, ¿verdad? O que he leído de estos países que han hecho estas investigaciones. Entonces la punta de cuello, que es la que podemos observar aquí, es otra de la indumentaria bastante identificada o muy común para la época prehispánica, y este está conformado por dos rectángulos cosidos de manera que los picos caen al frente y por atrás, formando triángulos para ponerse esta prenda debería de deslizar la cabeza, es decir, cubre la parte de enfrente de la mujer y también el pico cae en la parte de atrás. Entonces, básicamente es una sola pieza, ¿verdad? Aquí la podemos observar. Y también tenemos el taparrabo o paño de cadera, que es muy común para la indumentaria de los hombres. Y este es un lienzo que cubría los genitales, pasando entre las piernas, atándose a la cintura, y en algunos casos los extremos de la tela colgaban al frente o atrás del cuerpo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos no son todos, son algunos, ¿verdad?, de los tipos de vestuario que existían para esa época. También tenemos los peinados, ¿verdad? Los peinados, los tocados son parte de la vestimenta, ¿verdad? El vestido no solamente es literalmente un vestido, una falda, una blusa, sino que también es cómo me veo, toda mi apariencia, y el tocado y el peinado también forma parte de ello. Entonces tenemos el famoso enredo, que el famoso enredo es un paño rectangular que se enredaba alrededor de la cintura y se sujetaba con una cinta como una especie de cinturón. Aquí podemos observar, esta es una figurilla. La imagen está más acercada, entonces podemos ver que aquí está un cinturón, que este está haciendo la función de un enredo. Y realmente esta figurilla es una identificada aquí en El Salvador, ya la vamos a ver más adelante. Tenemos los tocados y peinados, por ejemplo, el cornezuelo, que es este trenzado muy común y actualmente todavía lo seguimos observando en las comunidades indígenas que todavía se preservan. Podemos ver que utilizan este peinado que es muy común, el famoso cornezuelos, ¿verdad? Que es un tipo de trenzado de cabello e hilos gruesos de algodón que terminaban en dos puntas levantadas a los lados de la frente. Muchas veces este era decorado con flores, ¿verdad?, para que se viera más llamativo. Y también tenemos los tocados, que los tocados hispánica, ¿verdad?, de diferentes formas, con diferentes decoraciones, muy ornamentados. Y la verdad que esto también es un aspecto muy importante, ¿verdad?, porque nos está indicando un valor muy simbólico en esta vestimenta. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad?, ornamentos con piedras preciosas, con plumas, las plumas eran algo muy importante y muy valioso para esta época, ¿verdad? Entonces, esta también es una figuría que pertenece a la colección arqueológica de nuestro país, de El Salvador.
Bueno, comencemos a ver la vestimenta prehispánica para el periodo preclásico tardío. Voy a comenzar con el periodo preclásico tardío porque es el más temprano, ¿verdad? Es decir que este abarca del 1200 al 250 después de Cristo, y lo que ustedes están viendo aquí en pantalla son ejemplos de figurillas del tipo bolina que son muy comunes para este periodo, y lo característico de estas figurillas es que en su mayoría están desnudas. Y casi todas, por no decir todas, están representando a mujeres embarazadas, ¿verdad? Algunas representan mujeres 3, 6, 9 meses de embarazo, pero en su mayoría, casi todas están desnudas. Sin embargo, al indagar, pues en la muestra, logramos identificar que sí hay ciertas figurillas de este tipo que conservan vestimenta. Tal es el caso de la que tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la que vemos, considero que lo están viendo, la que les estoy señalando. Esta es una mujer joven, aparentemente se puede ver que es una mujer joven y posee una falda. En la parte de enfrente es corta, pero cae en su parte de atrás, ¿verdad? Entonces es una especie de falda larga en la parte de atrás. Y el peinado, ¿verdad? En las bolinas es muy común ver el trenzado, porque la trenza es algo que lo vamos a ver muy común, muy común. Y de hecho hasta yo ando ahorita una trencita peinada de esa forma, porque es algo muy común. Pero lo que me llama la atención es que también estas figurillas utilizaban su misma trenza para poder armar una especie de cola, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se ve la trencita y cómo cae su cabello. Tenemos también esta que forma, aquí podemos observar que no posee una falda larga, ¿verdad? Es una minifalda prácticamente, porque podemos notar que está casi arriba de sus caderas. Entonces es una minifalda. Y podemos volver a notar la trenza, ¿verdad? Aquí podemos ver. Entonces, me parece interesante porque en el caso de estas figurillas que son del periodo preclásico, ellas no tienen faldas que les cubran totalmente todas sus piernas, sino que son casi en su mayoría las que están vestidas poseen faldas cortas, faldas muy cortas. Entonces, hay algunas interpretaciones, ¿verdad? Que se considera que a lo mejor por ser jóvenes, eran jóvenes esbeltas, bellas, se vestían de esta forma. Incluso Vox, que es de donde yo he sacado estas imágenes, proponía que quizás muy probablemente estas mujeres trabajaban, ¿verdad? De alguna forma en algo indebido, por decirlo así, pero realmente yo considero que no es así, ¿verdad? Considero que solamente es parte de la particularidad de este tipo de figurillas que sean vestidas así. ¿Por qué? Porque están mostrando la belleza de la mujer en sus caderas, ¿verdad? Se considera que las mujeres que tienden a ser más rellenitas van a ser las que van a poder dar más fácilmente a luz, porque van a poder sostener a su bebé, ¿verdad? Porque tienen un cuerpo robusto, tienen estas caderas, entonces se consideran que son mujeres bellas, ¿verdad? Para la época prehispánica, y no solo en Mesoamérica, sino que también en otras culturas se ha considerado así. Entonces yo pienso que tienen estas faldas cortas porque están mostrando, ¿verdad? Hay que mostrar que la mujer es bella, ¿verdad? Y sus caderas es una parte de mostrar la belleza femenina. También tenemos aquí a este caballero con un taparrabo. Aquí podemos ver que aquí es donde se hace el famoso paño, ¿verdad? Que donde está cubriendo sus genitales, pero él hace un cruce que muy probablemente en la parte de atrás esté el nudo que sujeta el taparrabo. Vemos otro ejemplo, volvemos a notar, esta es otra muestra, vemos otra vez la figuría, ¿verdad? Faldas cortas, podemos ver que está embarazada, también está embarazada. Y vemos que también, si notan ustedes, todo el tiempo son faldas cortas, nunca tienen algo que les cubra su parte superior, ¿verdad? Sus pechos, siempre están expuestos, solamente están decoradas con collares. Algunos collares tienden a verse más decorados, más llamativos, otros son un poco más sencillos. Y podemos observar que su cabello siempre está amarrado. No vemos tocados en estas figurillas. En estas figurillas no observamos tocados. Siempre están peinadas con cola o con un trenzado que está formando una cola también, ¿verdad? Vemos que también ella tiene una característica bien diferente en su falda. Estas pudiesen ser flores quizás, ¿verdad? Lo vemos que también en sus muñecas lo tiene. Y ella quizás sí tenga una especie de blusa, o una especie de blusa, porque se logra ver aquí la manga, ¿verdad? Y les digo que es una especie de blusa porque logramos ver aquí su pancita, ¿verdad? Su estómago, que también se ve un poquito crecidito, y probablemente esté mostrando a una mujer que está embarazada o que acaba de dar a luz, porque lo que carga en sus brazos es realmente un bebé. Por el estado de conservación no podemos ver muy bien el bebé, pero sí es a un bebé el que tiene en sus brazos.
Aquí tenemos una interpretación pictórica del vestuario del tipo bolinas. Tenemos una interpretación y podemos ver la falda. ¿Se recuerdan la primera imagen que les mostré? Aquí podemos ver una falda corta. ¿Cómo se vería una mujer en la época del periodo preclásico, en su momento? ¿Cómo se vería una mujer con este vestuario? Aquí lo podemos observar. Vemos también una representación del hombre que les mostraba hace un momento, la figura masculina, y vemos también los de falda corta, ¿verdad? Falda corta. Y aquí podemos observar que está haciendo la función del enredo, que era lo que les mencionaba, esa especie de cinturón. Esa especie de cinturón. Bueno, pasemos al otro periodo. También tenemos, para el periodo clásico, tenemos también figurillas que nos muestran la vestimenta para este periodo y podemos ver que hay un cambio muy diferente. Hay un cambio total. ¿Por qué? Evidentemente porque son culturas diferentes, porque ya son temporadas distintas, ¿verdad? O sea, ya no estamos hablando del 1200 antes de Cristo, aquí ya estamos hablando del 900 después de Cristo, del 200 al 900 después de Cristo. Entonces han pasado una cierta cantidad de años que evidentemente van a haber ciertas transformaciones y una de estas es la forma de vestir. Ahora, pero no podemos comparar la cultura del tipo bolinas con la cultura Cochumalguapa, que es a la que pertenecen estas figurillas, ¿verdad? Porque son particularidades. Sin embargo, podemos, a través de la vestimenta, determinar, ¿verdad?, una cultura, una fase cultural y demás. Entonces, aquí vemos las figurillas del tipo Tamacha, la mayoría proceden de Cara Sucia, ¿verdad? La mayoría de la muestra procede del sitio arqueológico Cara Sucia y podemos observar tocados muy llamativos, incluso los collares tienden a ser más grandes, y podemos ver que están sentadas, ¿verdad? Ambas figurillas femeninas sí poseen la parte de sus pechos, están descubiertos. Muchas veces se ha creído, o en comunicaciones personales, de repente sale esta conversación, que lo que ustedes observan en sus hombros sea quizás una especie de tatuajes o incluso estén mostrando alguna especie de enfermedad como esta que es la escarificación, que la piel tiende a verse como si fuera piel de cocodrilo, pero considero que quizás no esté representando un tatuaje o no esté representando quizás esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es muy común verlo casi en todas las figurillas, casi en todas las figurillas se logra ver esto. Ahora, ¿será quizá una tradición de este tipo de cultura que la mujer se tatuara así, verdad? Pero no todos quizás estarían enfermos y en todo caso es la enfermedad esta de la escarificación. Entonces, por eso hay ciertas dudas que a mí me hacen pensar que no, ¿verdad? Que no están simulando esto. Quizás solamente es una especie de chal. Ustedes pueden ver, cae casi que al codo de la mujer, ¿verdad? Cae al codo de ella y lo está solo cubriendo, solamente le está dando una elegancia, ¿verdad? Y podemos ver aquí se ve claramente en ambas figurillas que tiene el enredo. Ese cinturón que ayudaba a sujetar la falda, ¿verdad? A sujetarlo y que se viese la forma, la silueta femenina más bonita, ¿verdad? O que se viese realmente esa silueta femenina que nos caracteriza. Entonces, también tenemos una figurilla que es básicamente un silbato, este es un silbato, perdón, no es una figurilla, que está representando un hombre. Aquí podemos ver es muy característico también esta forma de taparrabo para este periodo, para el clásico, que es como una forma de X, ¿verdad? Muy probablemente estos nuditos que vemos aquí están sosteniendo, es decir, que casi al nivel de la rodilla amarrabas la parte del taparrabo, la parte de enfrente, le hacías un pequeño nudito y lo sujetabas ya en la parte de atrás, ¿verdad? Muy importante ver también en esta figurilla algo. Probablemente esté representando a una persona con labio leporino, ¿verdad? Porque también las enfermedades no es que hace 100 años se hicieron, ¿verdad? O surgieron, no. Hay ciertas enfermedades que desde la época prehispánica pudieron existir y que a través de un estudio de análisis de objetos arqueológicos podemos también indagar, ¿verdad? Desde qué temporalidades, desde qué tiempo estas enfermedades son presentes en los seres humanos. Continuemos. Tenemos otro ejemplo también de figurillas. Ustedes podrán decir, bueno, casi solo mujeres estamos observando. Bueno, pero es que la cantidad, las figurillas es bien interesante porque en su mayoría son mujeres las que hemos logrado identificar en las excavaciones arqueológicas en el país. Casi todas son mujeres. De hecho, la conferencia de ayer del arqueólogo Fernando Jurado, él decía que en los entierros que habían analizado no habían determinado mujeres en los entierros, casi todos eran hombres. Ahora, vengo yo con esta presentación y en el análisis del material que yo he analizado,
en las figurillas propiamente vemos casi solo mujeres, ¿verdad? Y la podemos observar cómo eran, cómo se vestían, cómo era su apariencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las encontramos en casi todas las figurillas. Es muy común identificar mujeres. Vemos aquí también esta mujer, a simple vista la podemos ver como una mujer importante, una mujer elegante. A simple vista se puede notar. Y vemos también este tocado, ¿verdad? Muy probablemente estos pequeños círculos que vemos aquí tengan que ver con algunas piedras preciosas, tengan algunas inclusiones de tal vez concha, jade, pero el estado de conservación, y porque es una fotografía realmente, nunca la he tenido en mis manos, les voy a ser sincero, nunca he tenido en mis manos a esta figuría o a lo que les estoy mostrando, entonces no pudiese yo darles una interpretación más fija de qué realmente son, ¿verdad? O qué realmente es lo que está representando el tocado. Y vemos aquí también estas dos que están de pie, bueno, las tres están de pie, la que está aquí creo que está hincadita, pero muy característico ver que tiene a un bebé, y hasta el bebé aparentemente tiene un pequeño tocado y tiene una faldita, le podemos ver aquí sus piecitos, sus deditos, ¿verdad? Y volvemos a ver nuevamente aquí ese como especie de chalequito, ¿verdad? De chal que cae en los hombros de ella, ¿verdad? Es muy común que casi en su mayoría lo tienen. Ella muy probablemente tenga una blusa. Aquí podemos observar que en su hombro hay un pequeño quiebre y aquí viene la mano. Entonces, muy probablemente sí tenga una blusa, porque si ustedes comparan cómo se notan los senos de estas dos figurillas, sus pechos, son muy definidos, son muy definidos. Caso contrario aquí no vemos esa definición. Entonces, muy probablemente ella esté portando una blusa. Ahora, vemos la diferencia de tocados, ¿verdad? Unos son más grandes que otros. La forma de la cabeza incluso nos pudiese indicar si poseen o no una modificación cefálica. Buenas tardes. Creo que tenemos problemas de conectividad con nuestra ponente, Melissa Mayén, ¿verdad? Mientras se resuelven estos problemas, quiero anunciarles las próximas actividades del cuarto FOCESA 2020. Para el lunes tenemos de 10 a 11:30 la mesa de discusión Descolonizando El Salvador, con los maestros Carlos Osegueda, de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador, la doctora Clelia Rodríguez, de la Universidad de Toronto, el doctor Heriberto Erquicia, director nacional de museos y salas de exposición y director del MUNA
El Salvador. Este mismo lunes, 12 de octubre, tenemos por la tarde, por la jornada vespertina, la construcción del Estado-Nación y la arqueología histórica cultural en El Salvador, ponencia a cargo del estudiante Elisa Urrutia, por parte de la UTEC El Salvador. Luego tenemos la segunda ponencia, la construcción del Estadio Nacional Jorge Mágico González a partir del contexto político-social y de la identidad salvadoreña. Un análisis desde la arqueología histórica, a cargo del estudiante Isabel Turcios, siempre de la UTEC. Luego, la suspensión de las ferias patronales en Guatemala ante el COVID-19, aproximación desde la historia y la antropología, a cargo de Alejandro Hidalgo, quien es estudiante de la USAC en Guatemala. Luego, el indígena permitido, análisis de la construcción del neoindígena en el proyecto Nación, retos metodológicos, a cargo de Francisco Santos por parte de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. También tenemos para el miércoles 14 de octubre, tendremos solamente la jornada por la tarde, ¿verdad? Y tenemos 4 ponencias que estarán transmitiéndose en vivo, como siempre, y las cuales se titulan Generando vínculos entre la ciencia arqueológica y las comunidades, a cargo de la egresada en arqueología Laura Cermeño, de la Universidad Tecnológica de El Salvador, la manifestación sociocultural y la conmemoración histórica salvadoreña a 200 años de la independencia, por parte de la estudiante Xiomara Cornejo, ¿verdad?, por parte de la UTEC El Salvador. Monumento 12 de las Victorias, un acercamiento a su simbología de estilo olmeca, por parte del estudiante Leonardo Regalado, de la UTEC El Salvador. El hierro como elemento identitario, materialidad y cotidianidad durante el siglo XVIII dentro de los ingenios de hierro, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, por parte de Orión Castellón, UTEC El Salvador. Aún tenemos problemas, ¿verdad? Luego tenemos para el día viernes 16 de octubre, tenemos actividad por la mañana de 10 a 11:30, expectativas y realidades ante la nueva normalidad, proyecciones de los futuros arqueólogos y antropólogos. En esta mesa de discusión estarán los maestros Marlon Escamilla, por parte de la Escuela de Antropología de la UTEC El Salvador, Laura García, de la Universidad del Valle de Guatemala, los estudiantes Melissa Mayén, Francisco Santos, de UTEC El Salvador, y Esteban Viñals, de la Universidad del Valle en Guatemala. El viernes 16 de octubre se tendrá lugar a una ponencia titulada Un presente complicado y un futuro incierto, retos de la arqueología guatemalteca, por parte de Alejandra González y Francisco López, VG, de la parte de la Universidad del Valle de Guatemala. Y por último tenemos una mesa de cierre a cargo de los maestros Julio Martínez, del doctor Tomás Barrientos, de la Universidad del Valle, Julio Martínez, de parte de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y el doctor Jaime Rivas, de la Universidad Don Bosco El Salvador, de 5:25 a 6:40 de la tarde, para tener un acto de cierre por parte del comité organizador a las 7 de la noche el día viernes 16 de octubre. Esperamos contar con su asistencia. Estamos esperando a que se reanude la conexión. Aquí está ya. Mayer, ya estamos conectados nuevamente. Emma, es que lo que pasa es que se está acercando una tormenta y esto me está dando interferencia con el internet, ¿verdad? Exacto. Entonces, de verdad lo siento qué problema, les estoy afectando el foro con esto. Pero bueno, ya me informaron que me desconecté casi que faltando para las 4:30. Voy a tratar de volver a explicarles en lo que me había quedado, ¿verdad? Espero que ya no vuelva a tener ninguna dificultad. De verdad lo siento mucho.
Son problemas involuntarios. Bueno, voy a explicarles desde este periodo. Si no te has desconectado, Leo, me puedes avisar si lo logras observar, ¿verdad? Porque me interesa estar segura. Ok, vale. Ok, Leo, les hablaba de no sé si en la presentación logré mostrar esto del periodo posclásico, pero aquí podemos observar que ellas sí probablemente estén contando con un huipil, ¿verdad? O con este famoso paño de puntos que se los enseñaba al inicio de la presentación, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver que en el caso del periodo posclásico ya vemos una semejanza bastante parecida a las prendas que les mostré a un inicio. También con los roles, con las vestimentas podemos identificar ciertos roles, que esto es importante porque a través del vestuario podemos ver, por ejemplo, el rol que desempeñaba durante la época. En el caso de esta figuría, que ya varias veces hemos visto a las Bolinas, vemos pues su falda corta y todo, pero ¿por qué la he colocado a ella? Porque me interesa que ustedes puedan darse cuenta que desde mi percepción, ¿verdad? Está mostrando a una figuría, a una mujer, a una madre. ¿Por qué? Si ustedes pueden notar aquí en su estómago, tiende a haberse caído. Entonces, tiende a haberse caído en el sentido de que cuando una mujer da a luz, evidentemente la piel que se estiró va a colgar, por decirlo así, ¿verdad? Se va a estirar. Entonces, básicamente lo que ella está mostrando aquí es esa piel estirada. ¿Por qué? Porque no se ve su estómago que esté directamente levantadito, como si todavía tuviese al bebé dentro. Sin embargo, lo está cargando. Entonces, probablemente sí esté mostrando a una madre. Aquí tenemos el monumento 12 de Chalchuapa. Probablemente sea una mujer importante, tal vez gobernante o de algún cargo importante. Podemos ver que en su tocado se observa la imagen de Tlaloc. Por eso la he colocado. Y también tenemos a esta anciana, que seguramente sea alguna especie de partera, porque si tenemos que para este periodo cultural hay bastantes mujeres embarazadas o mujeres cargando bebés, se necesitaba de quienes las atendieran, ¿verdad? De quienes las asistirían. Entonces serían las parteras las que en este caso harían la función. También las tendencias, por ejemplo, los peinados, a pesar de que la trenza es algo común o un patrón, cómo la ubico, cómo la coloco, ¿verdad? De qué forma le doy, también es una tendencia. Se sigue repitiendo, pero yo le doy la forma. Para mí, las orejeras y las naringueras son también otras tendencias que se ven muy particulares. ¿Por qué razón me hago por qué me perforo las orejas de esta manera? ¿Será que es para verme más llamativo, verdad? Para ver cómo puedo yo manipular o manejar mi piel, ¿verdad? Entonces, por eso lo he determinado como una especie de tendencia. Y evidentemente que también no solo habían orejeras como estas, sino que también tenemos estas, que ya son más profundas, ¿verdad? O de diferente forma. Y este tocado que me llama mucho la atención, que quizás sea una especie de sombrerito, ¿verdad? Un mini sombrerito que la hace ver más elegante o más llamativa. También los tatuajes, ahora sí, en esta figuría, que este realmente es un molde, en ella he logrado observar que sí probablemente sean tatuajes lo que está mostrando. Podemos ver aquí que es una imagen, es un personaje zoomorfo, el que ella tiene plasmado en sus hombros, y aquí podemos ver que son unas imágenes geométricas, pero sí quizás sea un tatuaje. ¿Por qué? Porque vemos directamente que ella no cuenta con ninguna blusa, ningún paño de punto, ningún huipil, nada de eso sobre sus pechos, sino que están totalmente al aire libre y cabal se puede ver la forma de ellos, es muy notoria. Entonces, básicamente, eso sí son sus brazos, ¿verdad? Son sus brazos lo que podemos notar aquí. Entonces, los tatuajes sí tuviesen, claro que se realizaron, ¿verdad? Se tuvieron que haber realizado para la época. Entonces, ahora, ¿por qué? Pues lo hacía por estética, porque no todas las figuras lo tienen, ¿verdad? O lo hacía por algún otro significado, pero yo lo he clasificado como una especie de tendencia. También tenemos esta figurilla que representa un tatuaje, según las interpretaciones de Vox. Esta es probablemente una representación esquemática o ilustrada de una serpiente emplumada. Aquí podemos ver su lengua, ¿verdad? Y la tiene casi que en todo su cuerpo. Y esta sonaja, que es procedente del oriente de El Salvador, que es muy común verlas que están pintadas de esta forma, pero me parece interesante. ¿Serán también estos tatuajes, verdad? ¿Será una especie de tatuajes o será su vestido? Pero la vemos que está como maquillada también, entonces vemos color en sus labios, color en sus ojos, entonces sí probablemente esté representando el maquillaje que ya en esa época se daba. El simbolismo, también vemos simbolismo en la vestimenta, y el uso de las plumas es parte de un aspecto simbólico en el vestuario. ¿Por qué? Porque las plumas eran consideradas
elementos preciosos, valiosos, de hecho se comercializaban, era muy importante por este valor que se le daba a las aves. Entonces el hecho de utilizarlo en una indumentaria te está indicando que tiene un valor, ¿verdad? ¿Será que solamente se usaba para ceremonias? ¿Verdad? Como lo vemos, este personaje está danzando, ¿verdad? Realmente está danzando y es muy probablemente el hecho de utilizar estas plumas en la vestimenta nos esté indicando un aspecto simbólico, un aspecto ritual, ¿verdad? Tenemos también otro representante, otro personaje aquí, ¿verdad? Utilizando un tocado largo que cae con sus plumas, ¿verdad? Está danzando. Entonces, vemos también este simbolismo, ¿verdad? Utilizar cierta vestimenta en ciertas actividades específicas, como lo sería, por ejemplo, una ceremonia, ¿verdad? El hecho de vamos a enterrar a alguien, debemos hacer una ceremonia previa, pues utilizamos las plumas y lo demás. También el uso del jade en los vestuarios es otro de los elementos simbólicos. ¿Por qué? Porque estas piedras eran consideradas muy valiosas y no cualquiera lo pudiese usar. Entonces, es muy importante ver que hay collares, ¿verdad? En El Salvador, identificados de cuentas de jade. En el caso de Tazumal, que es la mayoría proceden de ahí, los ejemplares que ustedes están observando ahorita, y lo podemos ver, los pectorales también, ¿verdad? Que era parte del vestuario de esta época. Y podemos observar, pues, que tuvo que tener un valor muy simbólico el hecho de utilizar estas piedras tan preciosas en mi vestuario cotidiano. Y también la modificación de la cabeza, porque el vestuario no solo se comprende en una blusa, en una falda, en un tocado, sino que también comprende toda mi apariencia, ¿verdad? Forma parte de también las orejeras, los tatuajes, pero también mi apariencia. Y modificarse la cabeza también era un aspecto que se daba en esta época. Entonces, probablemente también con un valor simbólico. De hecho, esperamos que en un par de años contemos con una investigación que nos pueda ampliar la perspectiva sobre ello. Y tenemos aquí, esta sonaja está representando a un entablillado. Era lo que colocaban en la cabeza para poder hacer la modificación del cráneo. Entonces, me parece que también es importante considerarlo en esta investigación. Por último, ya casi para finalizar, quiero explicarles que a través del vestuario podemos identificar ciertas culturas, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos un casco, vemos una falda, vemos un tocado, rápidamente lo relacionamos con este es de la cultura tal, este es de la cultura del periodo tal. Entonces, a partir del vestuario también podemos hacer esa clasificación. Un ejemplo es la cultura olmeca, ¿verdad? La cultura olmeca, es muy común verles a ellos que poseen esta especie de capa, que poseen esta especie de casco, ¿verdad? Entonces, a partir de estas características de su vestuario podemos determinarlos. Bueno, esta tiene una semejanza a la cultura olmeca, hay una injerencia en ello. Entonces, es también cómo se puede clasificar. Las fases culturales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la esfera Miraflores, que también es muy común en Guatemala, pero abarca también en nuestro país, ¿verdad? La fase Payu, con este tipo de figurillas, y la fase Chilalepa. Entonces, a través del vestuario, la apariencia, la estética y ornamento, podemos hacer estas clasificaciones. Los aspectos que compartimos con actualidad, también tenemos, por ejemplo, estas son imágenes que las he capturado de internet. Evidentemente yo no he podido ir a estos municipios y ver, ¿verdad? Las mujeres. He tenido la oportunidad en años anteriores, pero en este año no, que es donde he desarrollado la investigación, no. Pero podemos observar que por lo menos en el peinado, aquí podemos ver que ellas tienen los famosos cornezuelos, los siguen utilizando, ¿verdad? Los siguen utilizando en las mujeres indígenas actuales. Los tatuajes, si es que realmente estas figurillas están mostrando tatuajes, también los seguimos practicando hoy en día, e incluso nos tatuamos deidades de la época mesoamericana. Y también las expansiones, ¿verdad? Que son estas orejeras, diferente material, diferente forma, diferente tamaño, pero se siguen practicando actualmente. Entonces, seguimos repitiendo ciertos elementos de la época prehispánica actualmente. Y bueno, como conclusiones, quiero decirles que he logrado identificar, ¿verdad? Que a través de la indumentaria podemos acercarnos a un estudio de la cotidianidad de esta persona, de la forma de vida, de los roles que se daban en su momento. Podemos interpretar, ¿verdad?, quiénes tuviesen quizás cargos más importantes, quiénes eran mujeres de
de la población común, hombres, probablemente guerreros, hombres gobernantes. Entonces, a través del vestuario podemos hacer todas estas interpretaciones y podemos de repente proponer posturas que nos puedan llevar a comprender lo que pasaba en la época prehispánica y cómo a través del tiempo lo seguimos practicando, lo seguimos reteniendo o lo hemos transformado. Entonces, es muy importante. Yo espero que en su momento esta investigación se pueda ampliar o surjan más investigaciones que puedan fortalecer lo que yo he propuesto en esta tarde, lo que yo he tratado de explicarles, que puedan haber más investigaciones, que puedan haber más excavaciones para que podamos tener más muestra a estudiar. Hay que hacer un análisis más minucioso de la cerámica que tenemos, de las figurillas que tenemos, que podamos tener el acceso a poder ver esta muestra directamente y no solo a partir de una fotografía para poder ampliar nuestros conocimientos y nuestras posturas. Entonces, es básicamente a esta conclusión que llego, ¿verdad? La importancia de comprender a las sociedades del pasado no solamente nos va a permitir entenderlo a través de hacer la excavación, ¿verdad? Y llevarnos el material al museo, sino que es analizándolo y tomando en cuenta todos los detalles que esta muestra nos pueda ofrecer para poder proponer, para poder dar más datos importantes a lo que sería las sociedades del pasado a través de la arqueología. Entonces yo con esto básicamente concluyo. Les agradezco a todos y todas a todos y todas que se quedaron en la transmisión a pesar de los problemas de internet que yo tuve. De verdad les pido una disculpa por eso. Y espero les haya parecido interesante la presentación. Y si me tomé más tiempo del que se me había estimado, una disculpa de antemano. Ok, Melissa, muchas gracias por tu aporte a este evento con este interesante tema de exposición. Damos por finalizada la primera intervención del día de hoy, pero antes de finalizar la primera intervención, abrimos un espacio de preguntas para nuestros espectadores. Y veamos, comenzamos con la primera pregunta. Dice Morales Aaron, ¿a qué se refiere o qué son fases de estas figurillas? Hola, gracias Morales por tu pregunta. Bueno, las fases culturales abarcan periodos de tiempo y periodos geográficos, zonas geográficas, ¿verdad? Entonces, cuando yo me refiero a fases, es realmente, por ejemplo, la fase Payu, como se los colocaba ahí, abarca el periodo clásico tardío, por ejemplo, en la zona de Zapotitán, que es muy común identificar cerámica de este tipo. Entonces, cuando yo me refiero a fases, las estoy ubicando directamente en los tipos cerámicos y en el periodo cultural y en la zona geográfica donde se ha logrado identificar. Y que las figurillas que les he mostrado aquí básicamente forman parte de esta fase cultural o esta fase de cerámica. Básicamente eso sería, compañero. Bien, veamos. Marlon Escamilla, felicidades, Melissa, excelente ponencia. Quisiera saber si durante tu investigación lograste identificar diferencias jerárquicas a través de la vestimenta. Hola, gracias por su pregunta, maestro, y gracias por las felicitaciones. Fíjese que realmente la muestra que tenemos de materiales hasta el momento casi siempre son como muy comunes, es un patrón muy directo, ¿verdad? En la muestra de las figurillas, o sea, no puedo identificar de repente alguna que esté menos ornamentada, otra que esté más ornamentada para poder identificar que sí hay una jerarquía en ello, ¿verdad? Sin embargo, analizándolo y comparando algunas informaciones de investigaciones en otras regiones, se consideraba que, por ejemplo, aquellas personas que portaban alguna plumas en su vestimenta al momento de la ceremonia, se les estaba indicando que directamente iban a ser sacrificados. Es decir, que también a través de la vestimenta podemos identificar a aquellos que quizás nunca iban a ser sacrificados y aquellos que sí van a tener que ser sacrificados. Entonces, sí podemos identificar, por ejemplo, lo que les mostraba ahí, la mujer elegante, la bolina, ¿verdad? La mujer bolina elegante con su falda larga, bien vestida, y podíamos identificar a una anciana que su forma de vestir era más humilde. ¿Por qué? Porque la posición de una partera no iba a ser la misma de la posición de una gobernante. Entonces, muy probablemente ahí podemos ver esas diferencias. Sí las he notado, pero quizás no están muy claras porque tendría que analizar más muestras, maestro. Pero gracias por su pregunta. Más preguntas. Reinar Larín, ¿había un patrón a seguir cada persona en común en vestimenta según rango social?
Hola, hola Reiner, gracias por estar pendiente de la presentación. Un saludo para vos. Fíjate de que probablemente sí, porque por ejemplo aquellas personas que no tenían una función importante, tal vez esposas de gobernantes, hombres gobernantes, incluso las mujeres que cuidaban a los hijos de estas personas, su forma de vestir tenía que ser común. Por ejemplo, el uso del huipil se ha considerado que es una vestimenta muy común en la población, ¿verdad? Que evidentemente una persona que utilizaba un huipil no era aquella que iba a tener el tocado, ¿verdad? Muy exótico, muy llamativo, ¿verdad? Que podíamos observar en algunas figurillas. Entonces, sí tuvo que haber un patrón común en la vestimenta para poder dividir estos rangos sociales, ¿verdad? Aquellas mujeres que solamente se encargaban o aquellos hombres que se encargaban de trabajar el campo, su forma de vestir iba a ser el taparrabo, ¿verdad? Su forma de vestir iba a ser el taparrabo. Caso contrario que el gobernante que iba a utilizar todo el tiempo su tocado, ¿verdad? Todo el tiempo su joyería y que evidentemente era una forma de identificar el que era más importante y el que tenía un menos cargo en este caso. Entonces, sí hubo un patrón. ¿Tienes más preguntas? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. En este caso, Melita, te agradecemos este aporte que has hecho al desarrollo de este evento, con este interesante tema de investigación tuya, ¿verdad? Gracias, Leo. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. Ok, muchísimas gracias por tu aporte. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este evento y nuestra segunda ponencia está a cargo de Esteban Javier Piñals Rodríguez, estudiante de quinto año de licenciatura en arqueología de la Universidad del Valle de Guatemala, quien ha tenido participaciones en proyectos como el proyecto arqueológico del sur de Tikal, Paz, en donde fue practicante durante temporada de diciembre de 2019, el proyecto arqueológico Semetabaj, practicante durante las temporadas de excavación 2016, 17 y 19, en donde también realizó levantamiento para mapeo 3D, el proyecto arqueológico La Blanca, donde fue voluntario durante la temporada 2010. El día de hoy nos trae un tema de investigación titulado El ejercicio arqueológico en Guatemala, un desarrollo de objetivos, métodos y teoría desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Brindamos el espacio a Esteban. Buenas tardes, Esteban. Un gusto saludarte y bienvenido al cuarto Focesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, adelante. Pues muy buenas tardes a todos y todas presentes. Gracias por sintonizar al evento y agradezco al comité organizador el espacio que se me ha dado para compartir mi ponencia arqueológico en Guatemala, un desarrollo de objetivos, métodos y teorías desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Pues entonces, para empezar, les traigo en la siguiente diapositiva el contenido de esta misma ponencia. Y pues bien, la presentación se basa en el contenido del curso de síntesis e interpretación impartido por el doctor Tomás Barrientos allá en la Universidad de Guatemala, que obviamente el contenido y el proceso de la arqueología en Guatemala es mucho más complejo, profundo y amplio de lo que puedo abarcar en este espacio. Sin embargo, breve vistazo de los procesos que desembocaron en la arqueología moderna. Dividí el contenido en 3 etapas muy marcadas. El primero sería la arqueología nacionalista, seguido de la arqueología del siglo XIX y finalmente la arqueología institucional. Cada momento se debe a su contexto histórico particular y dejó el legado de personajes ilustres que nos permiten entender cómo se dio la arqueología en cada momento. Entonces, para empezar en la siguiente diapositiva con la época colonial, se puede ver que el primer momento en el que se evidencia la arqueología nacionalista es en la época colonial, con el trabajo de Fuentes y Guzmán. Francisco Fuentes y Guzmán fue un historiador criollo que vivió entre 1643 y 1700, y este fue descendiente del famoso cronista español Bernal Díaz del Castillo. Y pues Fuentes y Guzmán se dedicó a retomar la petición de la corona española por hacer una relación geográfica, es decir, una descripción detallada de todo lo que se encuentra en Guatemala, desde tradiciones
y creencias. Este fue motivado principalmente por un apasionado patriotismo criollo que se veía muy marcado en esa época. Este patriotismo lo impulsó a hacer un documento hablando sobre el origen y la historia de Guatemala desde el principio de sus pueblos indígenas, no desde la conquista como se solía hacer. El fin de esta descripción fue separarse tanto de España como de México en cuanto a una identidad propia criolla de Guatemala. Entonces, en la imagen que tienen a su izquierda se puede ver la portada de esta obra, que es la recordación, observaciones y descripciones que el autor usó para reconstruir la historia del país. Se enfocó bastante en el altiplano y en la costa sur de Guatemala, y el autor recopiló planos y descripciones de sitios arqueológicos como Iximché, en Tecpan, que lo pueden ver en la imagen derecha, Saculeo en Huehuetenango y Gumarcaje en Quiché. Además de sitios arqueológicos, el autor se dedicó a buscar evidencias de la población pipil en la costa sur y se dedicó a hacer descripciones de los idiomas indígenas a partir de manuscritos y textos. Finalmente, ocupó datos etnográficos coloniales y otros recolectados en campo acerca de las tradiciones indígenas, prácticas y creencias para contar un poco sobre la vida cotidiana y la cultura que ocupa el territorio guatemalteco. En la siguiente diapositiva les voy a hablar un poco de Palenque, que es un importante sitio donde se llevaron a cabo varias investigaciones en esta época. Pues ya entrando a finales del siglo XVIII, en España se dan las reformas borbónicas dirigidas por el rey Carlos III. Durante estas reformas se siguen las ideas ilustradas de la época, buscando resaltar las artes y se apoyará un poco más al sector intelectual de la sociedad. Lo que significó en América es que creció bastante la presencia de casas de antigüedades y coleccionistas interesados por el arte prehispánico, especialmente en México por el hecho de que debajo de la ciudad capital se encontraba pues, un yacimiento arqueológico que conocemos como Tenochtitlán. Esta creciente comunidad anticuaria inevitablemente pues, permitió el apoyo de la corona hacia estas investigaciones. Y pues Palenque se ubica en Chiapas, México, actualmente, pero en ese de las 13 provincias principales de la Capitanía General de Guatemala. Y pues es en 1746 que el padre Antonio Solís se nombró sacerdote del pueblo Santo Domingo de Palenque, donde buscando tierras para cultivar se topó con el sitio. Entonces uno de sus sobrinos, impresionado por el tamaño del sitio, la arquitectura, pues decidió contarle a uno de sus compañeros de estudio en la Ciudad Real, actualmente se llama Santo Domingo de las Casas, la ciudad. Y pues este compañero llamado Ramón Ordóñez y Aguiar es el responsable de enviar expediciones oficiales al sitio para explorarlo. Entonces en la imagen izquierda superior pueden ver una foto actualmente del sitio. Y pues en 1784 el presidente de Guatemala, José Estachería, mandó al alcalde mayor de Palenque, Joseph Antonio Calderón, en la primera expedición oficial que duraría pues, nada más 3 días porque el alcalde ya tenía una edad avanzada y tiene otras ocupaciones también. Sin embargo, con eso, varios dibujos de tinta, como el de la torre que ven a la derecha de la diapositiva, y también formula las primeras descripciones de este sitio. Tras recibir el informe de Calderón, quien, pues a pesar de los pocos días que estuvo, logró dar una descripción bastante general y un reconocimiento parcial del sitio, Estachería decidió que es necesario más expediciones. Es por eso que al año siguiente envía al arquitecto italiano Antonio Bernasconi, que entonces ocupaba de la capital, para hacer un estudio más detallado, ya que este personaje estuvo mejor preparado y más tiempo. A él se le entregaron las instrucciones en un libro de 17 capítulos para guiar su investigación y pues a grandes rasgos se le pidió dibujos con bastante detalle de las estructuras, recolectar artefactos relevantes y hacer una revisión de las características arquitectónicas, económicas y sociales que dieran origen a la sociedad que habitó en esta ciudad y pues el desarrollo que tuvo. Estas preguntas fueron formuladas a partir del pensamiento ilustrado de querer entender cómo se tiene la percepción del buen salvaje y cómo entender cómo se llegó a pedir este tipo de preguntas para entender cómo se originó Palenque, cómo se desarrolló y cómo terminó abandonado.
Entonces, el plano que pueden ver abajo de la foto de Palenque, ese es un plano que elaboró Bernasconi claramente con mayor calidad que la expedición anterior, pues. Sin embargo, no fue suficiente, ya que al año siguiente, en 1786, se mandó una nueva expedición dirigida por Antonio del Río, que no haya dado resultados mucho más satisfactorios que las dos anteriores. Esta expedición es la más reconocida por su edición en inglés por Paul Félix Cabrera en 1822, que la publicó en Londres después de la independencia de Guatemala. Y pues dejando las expediciones enviadas desde Guatemala hacia Palenque, vale la pena discutir a Guillermo Dupé, un militar nacido en Luxemburgo y quien sirvió como teniente de los dragones en España, un mando militar, que se trasladó a México para ocupar el cargo de capitán de los Dragones de México. Pero en 1800 se retiró para respaldadas por las sociedades anticuarias en México, con las cuales estuvo bastante involucrado desde que llegó a América. Y pues es durante sus viajes en Chiapas en 1807 y 1809, cuando visitaba la Ciudad Real, que el presidente de Guatemala lo contactó. Lo contactó para pedirle que hiciera una nueva investigación en Palenque, ya que los informes existentes realizados por los investigadores anteriores, en palabras del presidente, no cumplían con los resultados satisfactorios de la inteligencia necesaria para cumplir los objetivos planteados en 1786. Y pues así es como dejamos Palenque y en la siguiente nos movemos al siglo XIX. Es a través de Guillermo Dupé que entramos entonces a las investigaciones de un nuevo siglo, un momento muy alborotado en la historia de Guatemala por su independencia, la siguiente anexión a México y después el turbulento momento de la Federación Centroamericana, que en este momento el interés extranjero por las tierras guatemaltecas y en general se ve muy, muy latente, muy manifestado en la motivación por controlar y explotar las tierras, como por ejemplo el caso de William Walker y los filibusteros, que tuvieron como objetivo extender las fronteras de Estados Unidos conquistando territorios como fuera posible. En cuanto a los pensamientos que acompañaron las investigaciones arqueológicas, se tiene muy presente la idea del difusionismo. Es decir, se pensaba que las culturas mesoamericanas fueron traídas de otros lugares del mundo, como desde la misma Europa. Y pues en la primera mitad de este siglo resultan 4 expediciones en el territorio guatemalteco. 2 de estas fueron iniciativas nacionales y las otras 2 fueron extranjeras. Entonces, para empezar en la siguiente diapositiva con las expediciones nacionales, es importante hablar de Modesto Méndez, el personaje que tienen a su izquierda, quien a partir de 1844 ocupó el cargo de corregidor de Petén, lo que le permitió hacer expediciones en el territorio y como consecuencia se volvió de manera oficial quien descubrió Tikal en 1800 expediciones del Templo 5. Por otro lado, Juan Galindo, el personaje que tienen a su derecha, fue un hombre de origen irlandés, naturalizado como guatemalteco, después de apoyar y servir en el ejército liberal de Francisco Morazán y Mariano Gálvez en 1829. Ese mismo año se hace miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País. Este es un organismo muy importante que funcionó como un núcleo de actividades y discusiones culturales, económicas y políticas reservado para los intelectuales, los políticos y los artistas más importantes de Guatemala. De esta sociedad se pueden resumir en el promover y fomentar la agricultura, la industria, el arte y otros oficios a través de una mejora en la educación y también por medio de discursos, demostraciones públicas y premios como se acostumbraba en las sociedades europeas de ese momento. Y pues esta asociación sería responsable de los primeros esfuerzos de crear un museo, unas escuelas de arte y promover cultivos como el café, la caña de azúcar y el té. Entonces es a través de esta relación que Galindo en 1831 se vuelve gobernador militar de Petén y 3 años recibe una extensa concesión de tierra en este departamento como parte del plan colonizador de Mariano Gálvez. Este plan consistía en otorgar tierras a extranjeros para volverlas productivas. Y pues gracias a estos privilegios que recibió, pudo empezar sus exploraciones desde el primer momento que estuvo en el cargo, en 1831.
Las empezó motivado por la correspondencia que mantenía con sociedades científicas de Estados Unidos y de Europa, especialmente con la Sociedad de Geografía de París, ya que en el que él se interesó porque el premio era 2.400 francos de oro a la mejor descripción de las ruinas mayas, que estaban muy de moda en ese momento y se sabía muy poco. Entonces, es a raíz de este concurso que él se esforzó en hacer expediciones que le tomaron toda esa década, desde 1831 hasta su muerte en 1839. Y pues él mantuvo correspondencia constante y gracias a sus descripciones que abarcaron temas desde la arqueología hasta la geografía, la lingüística y la etnografía, recibió 2 premios de plata y el segundo a manera póstuma en 1840. Y pues como se puede evidenciar en su obra, Galindo operó bajo el interés principalmente de los proyectos nacionalistas de Gálvez, con la creación de una identidad sujeta a la arqueología y mantener siempre la línea de los proyectos de colonización de tierras. Pero por el otro lado, mantuvo esfuerzos de promover el mismo Petén dentro de los círculos científicos y políticos de Europa y Estados Unidos a través de esta constante correspondencia con los intelectuales y políticos de la época. Y pues así es como pasamos. En la siguiente diapositiva van a ver una contraposición de dos etapas diferentes. La primera es John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, una expedición sumamente famosa. Esta es una pareja de exploradores que se compuso por un abogado estadounidense, Stephens, y un artista inglés, Catherwood. Los viajes de Stephens y Catherwood quedaron inmortalizados en sus famosísimos relatos publicados durante la década de 1840, bajo el título de Incidentes de viajes en América Central, Chiapas y Yucatán. Estos relatos fueron una lectura, ya que el público general no conocía la selva ni tenía concepción de las ruinas antiguas en Mesoamérica. Y entonces se alimentó la imaginación y la curiosidad del público con un recuento detallado de todos estos viajes, todas las aventuras que tuvieron, y acompañadas de litografías muy, muy lindas por parte de Catherwood. En las 2 imágenes que tienen a su izquierda, se puede ver el trabajo que hizo Catherwood para ilustrar el cómo encontrar un palenque en la imagen superior, y también pueden ver en la parte inferior de la diapositiva el dibujo que hizo de las monjas, una estructura en Chichén Itzá. El método de dibujo favorecido por Catherwood es un aparato que refleja la imagen sobre una superficie para que el artista la pueda trazar y más adelante en gabinete pues afinar el dibujo. Por otro lado está la expedición Cady Walker, que se dio en paralelo a los viajes de Stephens y Catherwood en condiciones muy similares y con objetivos muy parecidos. Patrick Walker sirvió como secretario colonial en Belice, donde él mismo recibió a Stephens y a Catherwood en 1839, cuando ellos empezaban uno de sus viajes. Entre las 2 parejas surgiría cierta competencia colonial por intereses de tierra y Estados Unidos con respecto a la tierra de Guatemala. Y por otro lado, John Herbert Cady, que fue el acompañante de Walker, fue un inglés interesado por el ambiente, los paisajes, la arquitectura y la gente, por lo que se dedicó prácticamente a documentar su entorno y sacar dibujos de lo que se fueron encontrando en las expediciones. La intención de comparar estos 2 viajes en una sola diapositiva es el hacer ver la gran similitud que tuvieron ambas parejas. Comparándolos directamente, Walker y Stephens, ambos son abogados, cumpliendo un cargo oficial por parte de sus respectivos países. Por su lado, Walker como secretario colonial en Belice y por el otro, Stephens como embajador especial de Estados Unidos en Centroamérica. Ambos se les puede leer en sus relatos un tono racista que se deriva del pensamiento colonialista e imperialista de la época, pero también se les lee muy difusionistas, especulando sobre el origen de los antiguos pobladores mesoamericanos en Egipto o en el Medio Oriente, influenciado también, por supuesto, por la experiencia de estos viajeros en esos lugares previamente. En un segundo plano, ambos estuvieron siempre a producir los negocios coloniales, ya sea notando el potencial agrícola de Petén, como lo hizo Walker, siempre recalcando en sus relatos de que era una tierra muy, muy llena de oportunidades, o por el otro, como hizo Stephens, que intentó comprar sitios arqueológicos como Copán.
Del lado artístico de las expediciones, Cady y Catherwood se parecen mucho al estar genuinamente interesados y absorbidos por el entorno, la arquitectura, el detalle y el arte de las ruinas que fueron encontrando. Es por esta razón que las imágenes que ven a la derecha son contraste con las dos de Catherwood. Las de Cady pueden ver en la imagen inferior que es un plano bastante más detallado del Palacio Palenque y en la parte superior es una copia del tablero del Sol en el mismo sitio. Y pues como se puede ver, ambos artistas tuvieron acercamientos diferentes a cómo querían documentar lo que veían. Y pues ya para entrar a la segunda mitad del siglo XIX, en la siguiente, vamos a ver que durante la segunda mitad de este siglo llegan aventureros inspirados por los relatos de Stephens, las litografías de Catherwood y bastante más empapados en tecnologías modernas que les facilitó fotografiar los sitios y los monumentos, dejándonos un récord muy, muy importante, ya que muchos de los artefactos se perdieron con el tiempo. Esta época es especialmente importante por el gran avance metodológico que hubo en las exploraciones mesoamericanas y la atención que se le empezó a dar a las ruinas. Entonces, para empezar en la siguiente diapositiva, les voy a hablar un poco de Augustus Le Plongeon. Le Plongeon fue un fotógrafo y arqueólogo aficionado nacido en Inglaterra, quien después de estudiar fotografía en Londres viajó a Perú para abrir un estudio de fotografía y ahí estuvo en su primer contacto con la arqueología en los sitios peruanos. Y después de 8 años de pasar en Perú, viajó a San Francisco para dar charlas sobre arqueología de Perú, pero su interés por lo mesoamericano se dio cuando visitó el Museo Británico de Londres, donde estudió los manuscritos y a partir de lo que logró estudiar, propuso una teoría difusionista muy, muy controversial para la época, ya que Le Plongeon aseguraba que las culturas mesoamericanas fueron la influencia original para el resto de las culturas del mundo, es decir, una propuesta inversa a lo que se pensaba tradicionalmente. Entonces se embarcó a Yucatán para encontrar pruebas que respaldaran esta teoría, pero al momento de llegar coincidió con la Guerra de Castas, un conflicto entre los mayas de Yucatán y la población blanca mexicana a causa del vasallaje y las injusticias en contra del pueblo maya. Entonces, durante este conflicto la península quedó en condiciones muy tensas y gran parte bajo el control de los mayas rebeldes. Y pues Le Plongeon, para mantenerse ajeno al conflicto y poder seguir con sus labores, decidió aprender el yucateco y ofreció sus servicios de fotografía y también médicos, ya que él recibió cursos básicos de medicina en su juventud. Y pues quizás su aporte más importante es el descubrimiento del Chacmol, que es la escultura o la estatua que pueden ver en la imagen derecha, con él posando sobre ella. Él mismo fue quien acuñó el nombre, pensando que se trataba de un gobernante antiguo de la ciudad. Entonces, él le acuñó el nombre, según lo que él sabía de yucateco, como garra roja de jaguar. Y pues los Chacmol actualmente tienen diferentes interpretaciones. Tradicionalmente se les ha considerado como un altar que sostiene ofrendas o incluso que ayuda en el sacrificio humano. Pero pues Chacmol se han encontrado en diversos sitios y tienen diversas interpretaciones. Explorador, se trata de un fotógrafo francés de nombre Désiré Charnay. Él fue fotógrafo que acompañó a las expediciones imperialistas de Francia. Sí, acompañó las expediciones imperialistas de Francia por todo el mundo, pero su intención en Mesoamérica fue hacer un descubrimiento que le hiciera famoso, ya que en esa época se ansiaba mucho la fama de explorador. Y pues buscando aquel descubrimiento que le haría famoso, se fue haciendo fotografías de los sitios que se encontraba, como por ejemplo una fotografía que hizo en Chichén Itzá. Y él también traía muy, muy, muy apegado el pensamiento difusionista de la época. Y su influencia imperialista le hizo interpretar pues que en la iconografía, en el arte y en las inscripciones mesoamericanas, él decía que veía caballos y demás elementos europeos que respaldaban la idea difusionista. Sin embargo, con el tiempo él se daría cuenta de que no lo estaba viendo del todo claro, pues tal vez cometió un error, fue algo que insistió en publicar.
Su descubrimiento finalmente lo llevaría a Yaxchilán en 1882, que en ese entonces era una ciudad antigua ubicada en el río Usumacinta, que se conocía en ese tiempo solo por rumores y leyendas. Y pues al llegar la bautizaría como Ciudad Lorillard, que era el nombre de su patrocinador principal. Pero al llegar también se iba a dar cuenta de que un explorador inglés le ganó sin siquiera saber de que estaban en competencia por descubrir Yaxchilán. Y pues en la siguiente diapositiva podemos ver al que le ganó. Él es un aventurero inglés con educación formal en la botánica y que se interesó mucho por la arqueología y la etnografía a partir de sus cargos coloniales en las islas del Pacífico, donde encontró cierto gusto por coleccionar artefactos, por hacer estudios etnográficos. Y pues en Guatemala pasó en 1880, donde siguiendo el recorrido de Stephens y Catherwood, otra vez un investigador nuevo inspirado por esos relatos, se fue buscando a Quiriguá, a donde regresaría más adelante con nuevas tecnologías para mejorar su documentación. Sus viajes lo llevaron a Tikal, a Copán, a Palenque, Chilán, que como previamente mencioné, él se volvió el primero en hacer una descripción del sitio y documentarlo. Ahí coincidió con Charney y acordó en darle el crédito del descubrimiento, pues este no era su objetivo. A cambio, Charney le enseñó cómo podía él mejorar su calidad de fotografía y también a cómo sacar moldes de yeso para poder tener réplica de los monumentos con un mayor detalle y también de los espacios donde la fotografía no era suficiente. Entonces, en las imágenes podemos ver, en la izquierda está Maudsley montado sobre su mula, seguido en la imagen central por el zoomorfo P de Quiriguá, y hasta la derecha se puede ver el proceso que le tomó el enyesado de estos monumentos para sacar las réplicas. Se dice que para sacar el molde del alrededor de 2 toneladas de yeso para poder sacarlo uno de buena calidad. Y pues su gran legado queda en el Museo Británico con una grandísima colección de fotografías, dibujos y moldes que permiten el estudio a distancia y la conservación del detalle. Este momento sentó las bases de los métodos que pueden implementarse al estudio arqueológico, ya que deja de ser una mera colección de artefactos y descripciones arbitrarias y pasa a ser algo más metodológico. Y pues ya para pasar a la arqueología institucional en la siguiente diapositiva, es cuando entramos a la última etapa de esta presentación. Una etapa en la que ya se tienen al trasfondo teórico apoyado en la antropología. Es durante el siglo XX que las instituciones preparan proyectos con el objetivo de hacer descripciones y publicar los estudios de sitios y las regiones en Mesoamérica. Destacan 2 momentos que marcarán el proceder de la arqueología moderna. El momento en el que el Museo Peabody de la Universidad de Harvard financió los proyectos y después el momento en el que el Instituto Carnegie de Washington pasa a tomar protagonismo. Entonces, en la siguiente, para empezar con el Museo Peabody, este se fundó en 1800 albergar y estudiar el material cultural de todos los rincones del mundo con un enfoque principalmente antropológico. El financiamiento y el personal del museo se dedicó a la recolección de los artefactos, ya sea por su compra, préstamo o por trabajo de campo para el estudio de los mismos y su exposición. El Museo Peabody poco a poco fue agarrando un enfoque particular por la etnografía y la arqueología del continente americano y financió expediciones de arqueólogos profesionales desde principios del siglo. Así es como Theo Bertmaler, el personaje que tienen a su derecha, él fue un arqueólogo italo-húngaro que dedicó su vida a la documentación y exploración de las ruinas mayas y como fotógrafo se embarcó en una expedición por recorrer Chiapas y sus sitios arqueológicos durante la década de 1870. Más adelante tuvo que regresar a Europa, donde pasó tiempo en París estudiando el material disponible de Mesoamérica en los museos, y para 1880 ya regresa a América para concentrarse en recorrer todos los sitios posibles de la península de Yucatán. Sin embargo, después de aprender a hablar yucateco y mayón, él en 1898 es cuando empieza una colaboración con el Museo Peabody para explorar los sitios arqueológicos de Guatemala. Con el apoyo de esta institución, hace recorridos por el Petén, donde produce informes muy detallados y extensos sobre sitios como Ceibal y Tikal, de los cuales también hizo planos, dibujos y fotografías para acompañar los textos.
En estos reportes ya se puede notar un poco la influencia de los estudios comparativos y descriptivos muy similares a lo que manejaba la antropología americana en ese momento. Sin embargo, otro de está relacionado a la conservación y el patrimonio, ya que Mahler fue uno de los primeros y únicos que denunció fuertemente a Edward Thompson, en ese entonces cónsul de Estados Unidos, quien compró la hacienda Chichén Itzá, donde se encuentra el sitio, para dragar el cenote sagrado y saquear todo lo que se encontrara dentro de él durante un periodo de 7 años entre 1904 y 1911. Y pues la razón por la que la relación entre el Museo Peabody y Theobald Mahler terminó amargamente fue esta denuncia precisamente, ya que el museo se negó a una de las fuentes principales para artefactos que se expondrían en el Museo Peabody. Y pues entonces entra Alfred Tozer, que es el personaje que tienen a su izquierda, y este fue un antropólogo y arqueólogo estadounidense que después de graduarse como antropólogo en la Universidad de Harvard, pasó sus años formativos precisamente con Edward Thompson en la hacienda Chichén Itzá, haciendo estudios del idioma yucateco y recolectando datos etnográficos de los alrededores. Tozer también tuvo un papel en el saqueo del cenote sagrado durante estos años como pues, parte de éticas. Él fue responsable de llevar piezas de regreso al Museo Peabody. Después de estudiar en la Universidad de Columbia bajo Franz Boas, para poder optar por un cargo de profesor asistente en la Universidad de Harvard, se empieza a tirar un poco más por la arqueología. Y eso se da después de que acompaña a Alfred Kidder y Sylvanus Morley en excavaciones en Nuevo México, para después, en 1910, después de los problemas que tuvo el Peabody con Mahler, él es escogido de Mahler para seguir las investigaciones de Tikal y extenderse hasta Nacum. Durante este periodo, él descubre muchos partes de su investigación con el mismo carácter descriptivo que Mahler, pero según el propio Mahler, con mucha menor calidad que los suyos. Y pues ya para entrar a la última etapa, en la siguiente diapositiva vemos cómo el Instituto Carnegie, que fue fundado por Andrew Carnegie para impulsar la investigación y el desarrollo de las ciencias, artes y educación en beneficio de la paz mundial y el desarrollo internacional. Para la arqueología esto significó la apertura de una edición dedicada a las investigaciones históricas, donde entraba la arqueología mesoamericana como uno de los enfoques principales. El grupo de arqueólogos pertenecientes a esta división era comúnmente llamado como el club, ya que el Harvard. Y estos arqueólogos lograrían avances enormes en la investigación mesoamericana, dada su preparación profesional, la libertad que tenían con los permisos locales y estadounidenses, y los fondos aparentemente inacabables que tenían para sus investigaciones. Entre los nombres más famosos está Eric Thompson, Tatiana Proskuriakov, Oliver y también Edith Ricketson, Ledger Smith, Sylvanus Morley y Alfred Kidder. El desarrollo y la labor del Instituto Carnegie, primero en la época Morley y segundo en la época Kidder. Durante la época Morley, pues Sylvanus Morley que toma la dirección de esta división, y él fue un arqueólogo sumamente popular en su época, principalmente por su energía, su emoción y su capacidad de transmitir el mensaje de manera muy agradable. Y pues hoy en día es reconocido también por todo su trabajo de campo, sus labores epigráficas y su aporte a la arqueología maya. El programa Carnegie que reflejan su visión de cómo se desarrolló la civilización maya. Primero, las excavaciones en Huachatún, un sitio que estaba muy aislado y de muy difícil acceso, por lo que ahí se dedicó al trabajo puramente arqueológico y a la innovación de los métodos arqueológicos. Huachatún fue un ejemplo para su visión del viejo imperio, que es el momento más su interpretación del momento más temprano de los mayas. En la imagen que tienen a su izquierda, pueden ver cómo fue la excavación masiva de la estructura E7 Sub de Huachatún, que actualmente está muy, muy deteriorada por el gente. Después está Chichén Itzá, que como se puede ver en la imagen de la derecha, que por cierto Morley es el señor de traje blanco que está en el menú. Chichén Itzá fue un sitio al que se le dedicó mucha restauración para cumplir un fin de recibir visitas del público.
Este sitio fue uno de los ejemplos que Morley usó para describir el nuevo imperio, la etapa posterior al momento de esplendor en Uashaktun, y finalmente Tayasal, un sitio en Petén que representó el posclásico en su esquema cronológico. Siguiente, pasamos a hablar sobre Alfred Kidder. Este fue un importantísimo arqueólogo norteamericano a establecer una cronología regional en el suroeste de Estados Unidos. Su labor en Mesoamérica como arqueólogo de la Carnegie está muy marcada por su tiempo como director de la División de Investigaciones Históricas. Durante este tiempo, el programa Carnegie tomó un carácter bastante más multidisciplinario que con Morley y también buscó extender los estudios a otras regiones, ya que Kidder mostró mucho interés y resaltó la importancia de estudiar la costa sur de Guatemala y también el altiplano, como con las excavaciones de Caminal Juyú, que la tienen ahí en la imagen, como parte del proceso de entender y por ende el de las tierras bajas, al cual pues ya se habían encontrado con algunos obstáculos a la interpretación. Y pues bajo sumando las investigaciones, Carnegie produjeron una gran cantidad de reportes arqueológicos detallados y amplios en datos con excelentes dibujos, mapas y descripciones, de los que puedo resaltar el informe de Uashaktun de Ricketson, que es muy, muy bueno, influenciado por una fuerte visión basada en el particularismo histórico de Boas y también el relativismo cultural. Kidder estuvo muy consciente de que los datos de cada región, pero juntos pueden aportar una visión general de la región. Sin embargo, no es posible, no es viable generalizar con esos datos. Y pues el proyecto fue muy, muy ambicioso, pero se vio truncado por el cierre de la división histórica en la Carnegie, y por eso mismo siento yo que no cumplió su objetivo y por eso recibió fuertes críticas. En la siguiente diapositiva podemos ver que el periodo de la Carnegie fue fuertemente criticado por algunos antropólogos de la época. Debido a la principal crítica fue que, a pesar de tener tantos datos y tanta evidencia, la interpretación resultante fue muy poca y muy poca dirigida a ámbitos diversos de la civilización maya. El programa Carnegie se enfocó mucho en estudiar la cronología para generar una versión de la historia compuesta por episodios en orden cronológico claro y ordenado. Entonces, la arqueología de la Carnegie, pues, a pesar de haber sido frenada por el cierre de la división después de la Segunda Guerra Mundial, para enfocarse en temas como la energía. Entonces, quizá esto frenó un poco la interpretación que bien pudo haber estado más dirigida a ámbitos más generales para entender el proceso de cómo se formó, cómo se desarrolló y cómo se dio las civilizaciones mesoamericanas. Y pues entonces es aquí donde ya empieza a formarse la arqueología moderna, que empieza a ver un poco más allá del material que se está excavando y se preocupa por entender la configuración de las estructuras internas en los sistemas que está estudiando. El entorno y el ambiente también cobran una mayor relevancia a la hora de interpretar los datos y el sitio en general, gracias a las propuestas de la ecología cultural que permitían los estudios de patrón de asentamiento, dejando así hacer una clasificación más amplia a partir de la composición y orden de las estructuras que se pueden observar. Todas estas influencias y críticas, sumadas al neoevolucionismo que estaba cobrando bastante fuerza en esa época, buscan entender los procesos de desarrollo y cambio en la sociedad antigua, desembocando en los estudios de la arqueología procesual, que casaba por diferentes proyectos, como por ejemplo el famosísimo proyecto Tikal de la Universidad de Pensilvania, dirigido por Edwin Shuk. Y pues entonces, a manera de conclusión, les tengo 3 imágenes en la diapositiva siguiente para poder ver con un poco de cómo se puede ver este desarrollo de la arqueología en Guatemala. Las 3 imágenes son del mismo monumento, corresponden al monumento E de Quiriguá. A la izquierda está el dibujo que hizo Catherwood y se puede ver un interés por lo estético, por documentar y por esa fascinación, ese misterio, ese asombro que producía la selva desconocida y los sitios misteriosos. Ya más adelante se puede ver la foto que hizo Mosley de este monumento de la estela E de Quiriguá, y ya se empieza a ver una preocupación mayor por documentar qué es lo que se está viendo,
documentar el detalle para el estudio, le da una mayor importancia al contexto donde está y se busca un poco más entender qué significa este monumento en este sitio, en esta región. Y pues finalmente en la imagen derecha tenemos una fotografía actual de cómo se ve este monumento en el Parque Arqueológico. Aquí ya se puede ver un tono nuevo a la arqueología, una arqueología que se preocupa por cuidar el patrimonio, por transmitir significado, por preocuparse qué impacto tiene el sitio en las comunidades alrededor y el papel que juega la arqueología, tanto para los avances científicos, los avances históricos, también como los avances en la construcción de una identidad y el cuidado de esta misma a través de su patrimonio material y el significado intangible que tiene de trasfondo. Entonces, de esta manera les agradezco su tiempo, el espacio, y pues en la siguiente les dejo una bibliografía por... Ok. Muchas gracias, Esteban, por tus aportes a este evento, con esta interesante síntesis por medio de la cual podemos apreciar el devenir histórico de la arqueología de Guatemala en los últimos 400 años, ¿no? ¿Verdad? En estos momentos abrimos un espacio de preguntas para nuestros espectadores, ¿verdad? Como vamos a comenzar con las primeras preguntas, veamos. ¿Tenemos preguntas? Aquí tenemos la primera. Bien, Adriana de León. Excelente ponencia, muy interesante. Felicidades, es un comentario. Muchas gracias. Julio Blanco, interesante enfoque histórico o interpretativo. Felicidades. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, parece que no hay comentarios ni preguntas. Te agradecemos mucho, Esteban. Ha estado muy interesante. Bueno, aquí tenemos una, me parece que sí. Marlon Escamilla. Muchas gracias, Esteban, por tu excelente ponencia. Actualmente en El Salvador las investigaciones arqueológicas en el país se encuentran en una etapa muy sedentaria, en la cual, lejos de existir un incentivo al desarrollo de las investigaciones, pareciera ser que existe un bloqueo sistemático. Quisiera saber cuál es la situación en Guatemala. Bueno, pues la situación en Guatemala, como yo la conozco o con lo que estoy familiarizado, es que hay proyectos muy diversos, tanto en temática como metodología como objetivos. Por ejemplo, la situación en la costa sur, que tiene muchos trabajos de arqueología de rescate por la particular situación que tiene la costa de muy frágil ambiente. El ambiente es muy frágil para mantener la arqueología y también hay muchos riesgos hacia la arqueología. Por otro lado, hay proyectos que se enfocan en una metodología Tabaj que, aparte de hacer arqueología, también tiene una sección de etnobotánica. Entonces, se van diversificando los proyectos y pues siempre están los proyectos fuertes como el proyecto Tikal, que actualmente está muy fuerte en su estudio de la parte sur de Tikal, que no ha tenido mayor enfoque en las investigaciones. Y pues así se puede ver que los proyectos son muy diversos. Hay desde proyectos de rescate, arqueología histórica en sitios más de Guatemala, también hay mucha conservación y lo que falta, siento yo, es una mayor facilidad a la publicación nacional dentro de Guatemala, porque muchas publicaciones pues se van al extranjero y quedan en inglés o en otros idiomas. Entonces tal vez el trabajo arqueológico no está frenado, pero sí va muy lento la producción de material bibliográfico a nivel nacional. Ok. Tenemos
una pregunta más. La arqueología continúa manteniendo el deseo por el misterio, por los devenires, competencias, como en las primeras etapas arqueológicas, pregunta Francisco Santos. Para mí sí, porque nunca se sabe qué es lo que se puede encontrar, y también todos los métodos distintos tienen algo mágico. Por ejemplo, excavar en túneles es muy distinto a hacer un pozo de sondeo, y también hacer un levantamiento con drones, por ejemplo, es algo muy lindo. Las nuevas tecnologías y este acercamiento a algo tan distinto a nuestra vida cotidiana sigue manteniendo esa magia y ese misterio que obviamente se extraña cuando uno regresa al campo. Bien, una otra pregunta. Caterina Alemán, muy interesante su ponencia, muchas felicidades. Mi pregunta es, a partir del desarrollo de las teorías arqueológicas y el ejercicio de investigación arqueológica, ¿se llevó a cabo un interés en la construcción identitaria o de identidad cultural a través de la arqueología? En caso de que sí, ¿de qué manera? Bueno, pues lo interesante es que la arqueología se ha usado como una herramienta para construir una identidad social, como por ejemplo pasó en la época nacionalista con Fuentes y Guzmán, que usó estos datos arqueológicos, que no era puramente arqueología, pero ya empezaba a aproximarse para formar esa identidad propia del criollo guatemalteco. Ya separándose de España, separándose de México, que tenía su propia identidad. Después en México también se puede ver cómo aparecen representaciones iconográficas, el estilo arquitectónico, todo ha formado parte a la identidad azteca, que pues forma un gran pedazo de lo que es ser mexicano. Y en Guatemala se puede ver también con los esfuerzos que hace Mariano Gálvez de anclar la arqueología con la identidad guatemalteca. Y mucho más adelante con el proyecto Tikal se puede ver que Tikal se vuelve un símbolo de lo que es ser guatemalteco. Las pirámides se usan en la publicidad, y así es como la arqueología ha sido, no necesariamente es el motor que impulsa a una construcción de identidad, pero sí siempre ha sido una herramienta utilizada para lo mismo. Muy interesante, muy interesante. No sé si tenemos más preguntas. Bien, creo que con esta pregunta finalizamos. Esteban, agradecerte una vez más tus magníficos aportes a este evento, ¿verdad? Como dije hasta hace un momento, ¿no? Es una síntesis la que tú has presentado sobre el devenir histórico de esta ciencia, que también, pues aquí este país no es la excepción, ¿verdad? Ya agradecemos a nombre del foro tu intervención, ¿verdad? Y esperamos verte nuevamente en próximos foros también. Esteban, gracias. Muchas gracias por la oportunidad y que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias, tú también. Bien, antes de acceder a nuestra tercera ponencia, solo quisiera recordarles a nuestro público que el día lunes tenemos una mesa de discusión muy interesante de 10 a 11:30 como parte también del desarrollo de las actividades de este cuarto FOCESA. El título es Decolonizando El Salvador, y en esta mesa se darán cita los maestros Carlos Oseguera, de la UTEC El Salvador, doctora Cleria Rodríguez, Universidad de Toronto, doctor Heriberto Erquicia, director nacional de museos y salas de exposición y director del MUNA de El Salvador. En estos momentos pasamos a la tercera